MLP Fanfic. Tiempo de burbujas por Kuroderpi. El sol se levantaba gracias a la magia de la princesa Celestia y con eso empezaba un nuevo día en Ponyville. Todos los ponies empezaban su rutina diaria, pero para una Pegaso grisácea el día a día puede ser un poco peculiar. La Pegaso gris despertó de su intranquilo sueño, levantó sus aún perezosas alas para dirigirse al baño, donde con unos cansados cascos comenzó a lavar su cara, y con esto terminar de abrir sus bellos ojos amarillos, prosiguió a tomar un pequeño cepillo y aplacar su alocada crin hasta tomar su forma normal, una lacia y amarillenta crin. Sintiéndose más animada con su despertar, tomó con prisa un muffin de su modesta cocina, pues se le hacía tarde para empezar su trabajo de cartera. Salió volando de una pequeña casa hecha de nubes con destino para el trabajo que ella consideraba el más genial de todos, entregar correspondencia a todos en Ponyville y en algunos casos especiales por los confines de Equestria. Le gustaba imaginar sobre el contenido de las cartas que entregaba, haciendo juegos y así divertirse cuando las entregaba. La Pegaso gris pensaba que no había nada mejor que ver la sonrisa de sus amigos ponies al ver que la llegada de buenas noticias o paquetes enviados desde otras ciudades con regalos y así transcurre un día normal para ella, entregando cartas con sonrisa en la cara, además poder tomar pequeños descansos para descansar o juguetear por allí. También realiza otro tipo de trabajos, que es el de acomodar nubes en conjuntos con los demás Pegasos. Ella es feliz pues tiene muchas responsabilidades que la mantienen activa, para disfrutar del hermoso pueblo llamado Ponyville. Después de un día llena de cartas y paquetes, la Pegaso gris tomó un descanso en la sala de los mensajeros, donde se disponía a comer su almuerzo, que era enteramente muffins de diferentes tipos. Cuando se había acomodado en una mesa solitaria, otros ponies mensajeros se le acercaron de modo prepotente. Vaya, vaya. Miren quién come de nuevo comida de mascotas, dijo con desdén uno de los ponies, mientras la Pegaso de crin amarilla solo se escudaba con su discriminado muffin. Pero si es la bizca, le dijo de frente el pony más bravucón, arrebatándole su comida y tirándolo al suelo, para pisarlo mientras salían de la sala con burlas hacia ella. Las lágrimas gritaban por salir de unos ojos amarillos llenos de tristeza, pero sentía que no debía darles el gusto de verla derrotada. No ese día, se limitó a perder su mirada en la mesa donde en algún momento estuvo su delicioso muffin. Un viejo pony la vio sentada, metida en sus pensamientos cuando se le acercó y con cuidado puso su casco en su hombro. Señorita Oves, ¿se encuentra bien? Derpy salió de un salto para encontrar a su lado un pony de avanzada edad de nombre Mr. Clowney. A ella le agradaba mucho pues era muy amable y encontraba muy divertidas unas enormes gafas que él usaba debido a su ya desgastada vista. Sí, Mr. Clowney, estoy bien, decía la alada pony mientras pasaba su casco por sus ojos. Perdón por interrumpir la señorita Oves, pero estaba revisando las últimas cartas que llegaron y hay una con entrega especial un poco lejos de aquí. El anciano pony sacó una carta de su pequeña maleta y la puso sobre la mesa donde estaba Derpy sentada, se acomodó sus enormes gafas y continuó. Me gustaría pedirle el favor de entregar esta carta faltante, pues la mayoría de los mensajeros ya se han retirado y no tengo a quien pedírselo. La verdad ya solo quedaba Derpy en aquel departamento de correo. El anciano conocía lo despistada que puede ser la Pegaso a veces, pero no le quedó otra opción ya que esa carta tenía el sello de urgente. Derpy se levantó de su posición y con su pata en modo de saludo anunció triunfante. Cuente conmigo Mr. Clowney, llevaré la carta sin problemas. Eso quiero creer, suspiró el anciano. Lo bueno fue que Derpy ya había tomado la carta y salido con ella, así que no pudo escuchar esta última afirmación del anciano. Dio una rápida visita a su casa, pues quería llevar algunas provisiones, no sabía qué tan lejos tenía que entregar la carta y no quería padecer hambre si se alargaba su trayecto. Así cargada con la misteriosa carta y su mochila emprendió el vuelo a las partes más recónditas de Equestria, sin pensar que esa misma carta que debía tratar de entregar iba a provocar el cambio más grande de su vida. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. En algún lugar del espacio, llevando un tiempo indefinido, una cabina azul se desplaza de forma irregular, llevando consigo un inconsciente pasajero. No es un pony y mucho menos un humano en sí, era un ser que por muy lejos de lo que fuera realmente solo, deseaba estar solo por toda la eternidad, ya que hacía mucho tiempo, más del que él era testigo y conocía, ya no tenía a nadie, ni amigos ni familia ni nada. Este curioso pasajero viaja en lo que él denominaba la TARDIS. Su interior podría decirse que es cómodo, ya que es más grande de lo que aparenta en el exterior, pues poseía la apariencia de una caseta telefónica policíaca de la fecha que él denominaba los 60.
Nuestro pasajero entre su inconsciencia aún podía sentir el dolor, mejor dicho, incontable dolores que lo aquejaban y lo perseguían sin descanso. Sentí que el dolor más intenso radicaba no en sus heridas mortales, sino en la herida que se formaba al saber que de nuevo tenía volver a huir de su pasado, de su gente, de su mismo pueblo. Dentro de la TARDIS esta empezó a marcar extraños sonidos, luces y demás cosas que se podían esperar dentro de una máquina como esta. Indicaba que había seleccionado un lugar y pronto estarían ahí. Lo malo que el pasajero estaba demasiado metido en su dolor o en su inconsciencia para darse cuenta de lo que estaba pasando. El tiempo es relativo, eso más de uno lo sabe, por eso es imposible saber cuánto tiempo pasó desde el momento que la TARDIS estaba en un punto inespecífico del espacio para luego aparecer lentamente en un valle. Un valle lleno de árboles, arbustos y un increíble aire fresco que hacía inevitable inhalar fuertemente. La misteriosa máquina se quedó ahí en silencio, esperando a que su pasajero se diera cuenta del estado actual donde se encontraban, pero esto no pasaría muy rápido, ya que él se negaba a salir de sus pesadillas, como si en verdad ansiara el sueño eterno de la muerte. Seguía pasando el tiempo, solo un seños del tiempo podría decir exactamente cuánto había pasado desde que el pasajero de la TARDIS se postró en su inconsciencia. Dicho pasajero podía sentir el final acercándose, pero él mejor que nadie sabía que no era un verdadero final. Su cuerpo empezó a brillar de modo extraño, envolviéndolo en una luz cegadora de la cual solo podríamos especular de lo que en verdad pasaba en el centro de aquel destello de energía. Fuera de aquella caseta azul, lejos de ahí para ser más precisos, una puñalada revoloteaba más allá de los confines de Equestria, buscando la dichosa dirección para la carta que debía entregar urgentemente. Cansada de haber viajado toda la noche, descendió para seguir su búsqueda a pata, ya que la zona donde se encontraba era más que desconocida para ella. A decir verdad se sentía bastante nerviosa al no saber a dónde debía dirigirse. Trotó por bastante rato, el paisaje parecía el mismo sin importar que tanto siguiera avanzando. Pronto volvió a oscurecer. Así es, Terpi llevaba todo el día viajando, y esto para ella se estaba volviendo preocupante. Sin suerte a la vista, la cansada Pegaso decidió parar en un claro del espeso paraje que la rodeaba. De la pequeña maleta que cargaba sacó una frazada con estampado de muffins bastante tierna, perfecta para acurrucarse un rato. Terpi estaba quedándose dormida cuando un ruido seco hizo que se parara de un salto, buscando por todos lados de dónde pudo venir ese sonido. Se percató de un disimulado brillo no muy lejos de donde estaba. Bien dice que la curiosidad mató al gato, pero ante un hecho que no podemos explicar es inevitable que no gane la curiosidad. Así, armada de todo el valor que pudo sacar, se elevó un poco con sus alas, lo suficiente para despegarse del suelo, yendo a la dirección de la luz que la intrigaba. Después de avanzar unos pocos metros, divisó un objeto de los más extraño, nada que se haya visto antes en Equestria. Se mantuvo a una corta distancia de ese objeto, un objeto grande, cuadrado y azul. Cuando se percató que algo le movía del mencionado objeto azul, no lo pensó dos veces para esconderse en un arbusto. Tenía que pasar a algo malo. La TARDIS abrió su puerta dejando ver a una silueta. Era algo pequeña y se tambaleaba mientras salía de la misma máquina para luego desplomarse fuera de esta. La Pony se acercó con cautela pues no sabía si había pasado el peligro o apenas iba a comenzar. Se detuvo a solo unos pasos de la inerte figura cuando se percató que no era más que un pony. Parecía estar dormido, ya que no se había levantado desde que cayó al suelo al salir del extraño objeto. La Pegaso gris lo miró con detenimiento. ¿Eres un pony terrestre?, fue lo primero de lo que se percató. Su alborotada crin era marrón y el resto de su pelaje café. Relucía muy bien en su flanco una cutie mark en forma de reloj de arena. Después de observarlo con detenimiento se dio cuenta que en efecto era un poco atractivo. Con el simple pensamiento de eso apareció un leve rubor en sus mejillas. Se sobresaltó cuando escuchó unos leves gemidos provenientes del pony que estaba a sus pies. Parecía que este tenía una muy fea pesadilla. La Pegaso sin pensarlo acercó su pata al cuello del extraño pony. Ella sentía que estaba sufriendo en sus sueños. Cuando apenas tocó la crin del potro para acariciarla, este abrió los ojos tan grande como dos platos. Torpemente intentó pararse solo para encontrar una confundida pony. Fue lo único que pudo escapar de su garganta. Antes de siquiera pensar quién era ella y en qué lío estaba metido, dio un rápido vistazo al lugar donde recién había despertado. Miró intrigado al ser frente a él y sin vacilaciones preguntó: ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué año es? ¿Qué por lo que sea, qué? En verdad se veía confundido, a lo que ella juntó toda su calma y le respondió con suavidad: Esto es Equestria, no me acuerdo qué día es porque llevo varios ya viajando. Rió un poco con su última afirmación. Yo me llamo Terpi Oves. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas.
¿Tu nombre es Derpy? Preguntó dudoso el potro. Creo que sería civilizado presentarme yo también, puso su pata en su pecho. Soy el doctor, terminó de manera extraña, pues con su nueva extremidad empezó a notar que algo no estaba bien. Mis dedos. ¿Qué son estas cosas? ¿Patas? ¿Cascos? Empezó a examinarse de manera enérgica por todos lados, la Pony lo encontró bastante gracioso, pero tragó fuerte para evitar la risa. ¿Cómo puedo ser un pony? No recuerdo siquiera que esto pasara. El potro empezaba a ponerse muy histérico. ¿Qué tiene de malo ser un pony? A mí me gusta ser una pony, dijo Derpy mientras agitaba sus alas y pegaba su rostro al de él en forma de reproche. El doctor se apartó un poco y aclaró su garganta, sabía que perder el control en ese momento no le iba a dar ninguna respuesta a lo que pasaba. Bueno, al parecer la TARDIS se detuvo en este lugar por alguna razón, lo malo que no puedo saber cuál, además mi nueva apariencia me indica que estuve al borde de la muerte de nuevo. Morir, dijo ella bajando la mirada sintiendo pesar en su pecho. No me malentiendas, no. No morí. ¿Qué estaba pasando con el doctor? ¿Desde cuando se sentía tan nervioso hablando con alguien? Y más que eso, ¿porque se preocupara de lo que pensara ella? Torpemente llevó su pata hasta el mentón de ella. Creo que eres una chica muy sensible. Sus ojos se cruzaron verdaderamente por primera vez, desde que se habían encontrado, se quedaron en silencio. Derpy reaccionó y desvió la mirada, pues odiaba que se le quedaran mirando tanto tiempo, ya que siempre la criticaban y la molestaban por sus particulares ojos. No, perdón, creo que hice algo que no debía, se disculpó el potro. No es eso, es solo que mis ojos. ¿Qué tienen de malo? Derpy lo volvió a mirarlo, con un increíble asombro en su mirada. ¿No te parecen extraños? Claro que no, son diferentes y eso es bueno. La Pegaso no pudo contener una enorme sonrisa sobre su rostro, jamás había escuchado que alguien se refiriera a ella de ese modo. El doctor decidió que era hora de responder sus dudas, examinó un poco el lugar y propuso pararse. Cuando intento esto, no paso ni 5 segundos para volver al suelo. Creo que no estoy nada familiarizado con este cuerpo. Equino. Derpy lo tomó y batiendo sus alas lo ayudó a pararse de nuevo, cuando parecía que iba a volver al suelo. ¿A qué te refieres con que no estás acostumbrado a tu cuerpo? Bueno, es difícil de explicar, pero cuando lo requiero mi cuerpo cambia de forma, para decirlo de modo simple. Derpy se quedó callada, descifrando cada palabra que le había dicho. El potro pensaba que no había entendido nada, y cuando quiso explicarse más lentamente, la Pegaso gritó emocionada. Eres un alien. Más raro que la afirmación que había hecho, era el hecho que ella parecía contenta con la idea de que él fuera un ser fuera de ese mundo, o el mundo donde se encontraran. ¿No te asusta eso? ¿Asustarme? ¡Qué locura! Siempre leí sobre seres increíbles que hacen cosas increíbles y son geniales que están fuera de este mundo, siempre quise conocer a un alien. Ella, perdida en su emoción, se abalanzó sobre el potro, aún más confundido que cuando llegó. Señorita Derpy. ¿Qué le pasaba? Que su nerviosismo jamás terminaría y empezaba a temer que se debía a ella, ¿pero por qué? No perdone, señor doctor Alien, es solo que me siento muy feliz de conocerlo. ¿Qué eres lo que sentía el potro? Un rubor en sus mejillas, eso era improbable, sin más que decir imposible, así que decidió desechar la idea. Bueno, señorita Oves, si me permite decirle así, quiero pedirle que me explique todo de este mundo. Apenas terminó de hablar, el más fuerte rugido se escuchó, y lo que provocó de verdad vergüenza en el donde provenía el rugido, de sí mismo estómago. Abochornado, no le quedó de otra más que pedirle otro favor más a la Pony frente de él. Señorita Oves, ¿tendrá entre sus curiosidades algo de comer? En efecto, señor doctor Alien, tengo un muffin. ¿Un muffin? Los ojos del potro brillaron, en verdad lo abrumaba el hambre. Derpy buscó en su maletita, sacó la frazada que usó antes para dormir y la puso en forma de mantel, luego colocó cuidadosamente el muffin enfrente de su reciente amigo, se sentó del otro lado del mantel y con una hermosa sonrisa le dijo: Adelante, señor doctor Alien, coma con toda confianza. El Pony Café tomó el muffin y mientras un muy leve rubor se posó sobre él dijo del modo más tranquilo que pudo: Puede llamarme simplemente doctor, señorita Oves. Rió y comió gustoso lo que le había ofrecido la Pegaso, ambos se sonreían tranquilos pues se sentían a gusto el uno con el otro. Sin saber que esas eran las pequeñas señas de algo nuevo que iba a surgir, algo que poco a poco cambiaría sus vidas. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. El doctor estaba dando las últimas mordidas al muffin que Derpy le ofreció de todo corazón. Mucho mejor.
Siento que mis energías vuelven a la normalidad. Decía con aires victorioso el pony de color café. Derpy permaneció en silencio con una sonrisa amigable, pero esto duró poco, pues lo empezó a ver seria. Se levantó de su lugar y caminó despacio hacia él. ¿Ocurre algo, señorita Oves? No obtuvo respuesta alguna de la Pegaso, ella simplemente seguía avanzando en silencio, paró hasta que lo tuvo de frente, ella levantó tu pata y la posó en la mejilla del doctor, este estremeció, no entendía qué le pasaba, de momento todo normal y al siguiente esto, sentía que su corazón iba a reventar de tan fuerte que latía, la pata de la Pegaso se movió provocando que el rostro del pony varón girara a un lado, ella se acercó lentamente y estaba lamiendo su mejilla. Los pensamientos del doctor se dispararon, era como si cientos de él hablaran al mismo tiempo, pero en verdad no decían nada. Ella se apartó de él y con la misma sonrisa tranquila de antes dijo sin rodeos. Tenías resto de muffin en tu mejilla, solo quería quitarlos. Eso era todo. Gritaba la mente del doctor, solo por eso caso explota mi mente y mi corazón. Dándose cuenta de esto, el pony cayó en cuenta de algo más profundo aún. ¿Por qué está experimentando esas sensaciones tan extrañas? Parecía que ese nuevo cuerpo le iba a causar más problemas de los que pudiera imaginar. Cuando quiso hablar fue interrumpido por la razón de su casi enloquecimiento. Bueno doctor, creo que es hora de regresar a Ponyville. ¿Ponyville? ¿Es el lugar donde vives? Algo así. Pero sería bueno buscarle algo más de comer, no creo que aguante todo el día con solo un muffin, aunque sean extra deliciosos. Ella tenía razón, además esto le serviría para saber por completo dónde estaba y tal vez la razón por la que llegó ahí, pero justo después de estos pensamientos, se dio cuenta de algo más interesante todavía. Señorita Oves, agradezco mucho su ayuda y todo lo que me ha brindado, pero ¿qué hace usted en este lugar? Derpy cayó en razón y recordó su deber y la carta que debía entregar. Es verdad, yo me encuentro en la misión de entregar una carta muy importante, dijo mientras revolvía su bolsa en busca de la dichosa carta, la tomó con su boca y se la mostró al potro delante de ella. Ve doctor, es una carta muy importante, tiene el sello de urgente. Él la examinó con cuidado, y con cara de duda se dirigió a ella. No sé qué extraños nombres tengan en este lugar, pero dudo que incluso aquí tengan un nombre como el de la carta. Derpy confundida miró con más detenimiento la correspondencia y leyó con cuidado el nombre de a quien debía ser entregada la carta, y se la creyó. La carta cayó lentamente de su boca, sentía que de sus ojos salían lágrimas, no sabía si contenerlas o no, todo había sido una travesura, una causa perdida de la que había sido víctima, temía quién había sido el autor de dicha carta, pero en ese momento no podía sacar conclusiones, solo lloró en silencio. El doctor no entendía qué le pasaba a la dulce Pegaso, de momento a otro su semblante cambió y ahora, salía agua de sus ojos, eso no podía ser bueno. Señorita Oves, ¿está bien? No obtuvo respuesta, solo más lágrimas de dolor. Como pudo y su cuerpo de lo permitió, se puso de pie y avanzó a la destrozada pony, sin saber qué más hacer la rodeó con sus patas en un tierno abrazo, susurrando al oído. Lo bueno de alguien como yo es que entiende las cosas aún con el silencio. La apartó de sí abrazo y aún sosteniéndola prosiguió. No sé muy bien los detalles que te trajeron hasta aquí, pero me atreveré a decir que es una dicha que pasara, de no ser así, no hubiera recibido toda tu ayuda y sobre todo, el rubor en su cara hizo su aparición. No te hubiera conocido. A pesar de que había cesado en llanto con las palabras dulces del doctor, aún sobrevivían unas lágrimas en sus particulares ojos. Lo miró detenidamente, su corazón empezó a latir con más fuerza, y en su estómago por primera vez sentía como si algo revoloteara dentro, solo pudo sonreír dulcemente de nuevo y acurrucarse en su abrazo, era lo más cálido que había sentido jamás. Por su parte él se sentía más tranquilo que ella dejara ese goteo en sus ojos, pero muy aparte de eso, adoraba la sensación de tenerla entre sus nuevas patas, no sabía qué pasaba, porque todo era tan extraño, tan nuevo, pero en ese preciso instante decidió dejar de darle importancia a tantas preguntas, prefería seguir disfrutando de esa sensación. Empezó a tener la necesidad de acariciarla, sentir más de ella, esto lo estremeció, empezaba a perder el control de sus pensamientos, aclaró su garganta y la alejó con suavidad de él. Como dijo señorita Oves, me gustaría que me llevara a Ponyville para conocerlo. Derpy también despertó del trance del abrazo y asintió con la cabeza. Pero antes señorita, me gustaría que me ayudara con mis cosas, puede que aún sirva algo de mi anterior vida. Se levantó y dando pasos tambaleantes se dirigió a la TARDIS, ya se estaba acostumbrando a caminar en cuatro patas, aunque no lo hacía muy rápido. ¿Esa es su nave espacial, doctor?, preguntó la Pegaso con inocencia.
En efecto es una nave, pero creo que este no es el momento de explicar con detalle su función, solo temo que tal vez no la vuelva a utilizar. Derpy no entendió nada de sus palabras y antes de poder preguntarle algo, él ya había entrado a la TARDIS y sacado sus ropas que llevaba antes de volverse lo que era actualmente. Ella miró curiosa, cada prenda no parecían ser exactamente de la talla de un pony. Espero que aún me sirva algo de esto, sería muy triste dejarlo. El doctor metió su cabeza entre las ropas, curioseando todo lo que pudiera usar. Con su boca apartó una corbata, un reloj y un extraño artefacto en forma de pluma. Señorita Oves, ¿no le importaría si guardo algunas de mis pertenencias en su pequeña maleta? No es molestia, doctor, adelante con confianza. Con una sonrisa agradeció su permiso y guardó dichos objetos en la maletita, luego intentó ponerse la corbata que había apartado, pero parecía más que nada misión imposible. Derpy lo notó y lo ayudó. Él no podía creer cómo podía usar sus patas que solo poseían cascos para atar una corbata, dado que él tenía que usar su boca en todo momento. Sin duda había mucho que aprender de ese mundo, y sobre todo quería aprender más de ella. Una vez que terminaron de alistar las cosas, dijo con voz animosa: ya estamos listos para nuestro viaje. Así los dos pondis partieron hacia Ponyville. Ella caminaba a su lado en todo momento, pues sabía que aún no se acostumbraba a caminar normal y sobre todo porque le gustaba estar cerca de él. La vida de ambos estaba cambiando cada vez más rápido, y mientras más unidos se volvieran, más grandes serían los cambios. Solo el tiempo lo dirá, algo en lo que el doctor tenía mucha experiencia. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Ambos pondis llevaban un rato caminando, por suerte para el doctor ya parecía tener práctica en caminar en cuatro patas. El silencio se estaba volviendo incómodo, así que decidió que ya era hora de cambiar eso. Dígame, señorita Oves, ¿cómo es Ponyville? Oh, le va a gustar mucho, doctor, hay muchos pondis amistosos y lugares para conseguir de todo, y en el Sugar Cube Corner hay muchas cosas deliciosas. Parece un lugar tranquilo para vivir, ¿tú vives ahí, cierto? No exactamente, pero me gusta ir a hacer mis compras. ¿A usted le gustaría vivir en Ponyville? No estoy seguro, hay muchas cosas que aún debo saber. ¿Cómo que exactamente? Bueno, desde hace rato me llama la atención esta marca que tengo en mi flanco. Derpy se volteó a su flanco y lo comprendió todo. Ah. Eso es tu copie mark, es lo que define tu talento especial. Mi talento especial, se quedó pensativo el potro, como descifrando cada palabra de la Pondy alada. Así es lo que te hace único, y por la forma de tu copie mark puedo adivinar que tiene algo que ver con el tiempo. El doctor rió un poco, le parecía gracioso la ironía de su marca. En efecto, se puede decir que me especializo en el tiempo, aunque a veces este me falla. Río de nuevo, un poco falso esta vez. Su copie lo que sea, son burbujas por lo que veo. ¿Cuál es su talento especial, señorita Oves? Derpy se quedó callada, mirando por decir así a dos puntos inespecíficos en el espacio. Después de un momento terminó por admitir: la verdad lo he olvidado, supongo que de verdad soy algo despistada. El potro con incredulidad pensaba, ¿cómo alguien podía olvidar algo así? En verdad que estaba llena de misterios esa Pony. Prefirió cambiar el tema. ¿Y aún estamos muy lejos de Ponyville? Un día más a pata si no me equivoco. ¿Qué? ¿Todo un día? Bueno, es más tardado si vamos caminando. Si tuvieras alas ya estaríamos más cerca. ¿Tú tienes alas? ¿Por qué no me llevas? Ah. Yo. Qué descortés había sido él, todavía que lo ayudaba y lo dirigía a un lugar mejor, él le exigía llevarlo volando. Sí que era un alien muy grosero. Si no fueras tan gordo y pesado podría cargarte, dijo con desdén la ofendida Pony, volteando al otro lado para evitar su mirada, pues algo tenía esta que la hacía perder la razón. Bueno, si no fueras una tonta despistada, te hubieras dado cuenta del problema y la distancia y hubieras propuesto una mejor solución, concluyó con aires de grandeza el doctor. Ella no podía creer lo que dijo, ¿de verdad lo había dicho en serio? ¿Así la consideraba después de todo? Era obvio que era igual a todos los pondis, alien o no, eso no lo podía tolerar. De un salto despegó del suelo y aleteó con fuerza, mirando al grosero potro debajo de ella y gritándole sentencio: si de verdad crees que soy una tonta, será mejor que encuentre el camino tú solo. Con lágrimas en los ojos, voló lejos de ahí. Por su parte el ahora solo doctor caía en cuenta de lo que había hecho. Una vez más su impetuoso interior lo había traicionado, dejando salir lo peor de él, echándole la culpa e hiriendo a una Pony que no lo merecía. Por suerte ya se había acostumbrado a sus patas, por lo que intentó correr tras la sollozante Pony. En su primer intento volvió a conocer el duro suelo, se levantó con el orgullo herido y por fin logró ir tras de ella. Sin duda merecía más que sus disculpas.
No sabía qué era peor, cómo la trató y que sus lágrimas provocaban dolor en su pecho. Estaba seguro que eso no era normal, sin duda aún tenía mucho que aprender de su cuerpo equino y aún con menos dudas sabía que necesitaba de ella, pero esto lo no iba a admitir, al menos no de inmediato. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Había perdido la pista de la Pegaso, es verdad, ese par de alas sí que sirven, pero ese no era el momento de pensar en eso, su cuerpo ya no aguantaba más, así que prefirió caminar y tratar de encontrarla. Pasó más rato y Nade empezaba a temer que ella ya hubiera llegado al dichoso Ponyville y él estuviera varado en quién sabe dónde. Se detuvo, ya no podía correr más sin rumbo. Terminó sentado en la nada pensando en mil maneras de disculparse si la llegaba a encontrar y más que nada pensaba en ella, si así es lo admitía, quería pensar en ella, el primer ser que vio en largo tiempo y que en esa mirada singular había algo que le atraía, que, en serio le gustaba esa Pony. Su corazón empezó a latir con más fuerza ante la idea que había admitido. Fue sacado de sus pensamientos por un sonido peculiar, un amargo llanto. Movió sus orejas para tratar de localizar de dónde provenía, después de todo parecía que ser un pony empezaba a tener sus ventajas. Ya teniendo una idea de dónde provenía se paró de nuevo y corrió, al parecer ya estaba empezando a tener práctica, no corrió mucho cuando la vio. Sentada bajo un árbol sollozando con las patas en su rostro, a él le destrozaba el corazón, pero debía admitir que tenía algo de adorable la escena. Se acercó despacio, no quería asustarla, puso su pata en el hombro de ella, la Pegaso se sobresaltó y giró para encontrarse cara a cara con la razón de su llanto. ¿Vienes a burlarte más de mí?, dijo entre sollozos. El doctor se mantuvo en silencio, en verdad no sabía qué decir, tantas cosas había pensado y ninguna parecía buena realmente. Las lágrimas de la Pony volvían a salir. El potro entró en pánico. ¿Qué hago? Pasaba por su mente a 1000 por hora y de pronto, todo fue tan claro como las lágrimas de los ojos de Derpy. La tomó de los hombros y la acercó a su pecho en un abrazo. Ella trató de resistirse, pero el doctor no la dejaría zafarse tan fácil. Al ver que no podía alejarse de él, hundió sus rostros en su pecho y lloró más amargamente aún. Él posó su cabeza sobre la de ella, acercó su boca a su oído y en un dulce susurro le dijo: «Jamás fue mi intención herirte y me maldigo por haberlo hecho». Apretó más fuerte su abrazo. «No vuelvas a irte así de mi lado». Derpy abrió por completo sus ojos. En serio, ahora ella era la confundida. Se separó de él y lo miró de frente. Ambos se quedaron en silencio. La atmósfera había cambiado, ya no era de tristeza sino algo más hermoso. El potro veía como los ojos de Derpy con cada pestañeo parecía que cambiaban de dirección. Le gustaba eso. Por su parte ella adoraba como las mejillas de él tomaban color. Claro que lo había notado más veces, pero no se lo iba a decir. Una fuerza más allá del control de ellos los empezó a acercar más. Él sintió el aliento de la Pegaso en su nariz, provocó que se estremeciera desde ese lugar hasta la punta de su cola. Él sabía lo que se avecinaba, ya lo había escuchado antes, pero jamás pensó que él mismo pasara por algo así. Los ojos de ambos se cerraron, solo unos milímetros los separaban de lo inevitable. El mundo se detuvo. Antes de poder completar esa maravillosa escena, un rugido les rompió el momento. Decía Derpy con horror, tratando de terminar la frase, una hidra. Gritó la Pegaso al momento que el animal rugió con más fuerza. Creo que entramos a su territorio por error. El doctor puso detrás de él a la Pegaso. Esto sería un reto, ¿cómo enfrentar a algo así sin armas, sin nada? En eso su mente se iluminó. Su destornillador sónico no serviría para acabar con la bestia, pero al menos podría distraerla. Volteó a ver a la Pegaso detrás de él y se enfocó en la maleta que traía. Metió rápido su boca en ella y sacó el objeto que necesitaba. Derpy. Rápido, vete volando, yo distraeré a esta cosa. Pero... no hay tiempo, solo vete. La Pegaso despegó del suelo. La hidra intentó morderla, pero un pequeño rayo le dio justo a esa cabeza. El potro había usado su pequeño aparato para distraer a esa cosa y permitir que ella escapara. Lo malo que ahora la atención estaba sobre de él. Corrió con toda la fuerza que sus patas le permitían. Las varias cabezas no dejaban de tratar de atraparlo, apenas lograba esquivarlas. La persecución no terminaba. Por más que esquivara a la bestia, seguía dándole alcance. Se empezaba a agotar. Necesitaba pensar algo para quitarse de encima ese enorme problema. Mientras pensaba en todas y cada una de las posibilidades, ocurrió. Había sido alcanzado por una de las cabezas de la bestia y lo había mordido en una de sus patas traseras. Fue elevado por los cielos. Rápidamente le disparó para que lo soltara. Lamentablemente ya se encontraba a una altura considerable y con un ruido sordo cayó al suelo.
Trató de incorporarse cuando se dio cuenta de que la caída había sido peor, estaba lastimado con las fuerzas que le quedaba, volvió a levantarse y a pesar que cojeaba corrió, la criatura no dudaría en atraparlo de nuevo, avanzó unos metros cuando llegó a un claro, hizo un rápido vistazo y se percató que había un acantilado más delante. Se asomó, no era muy profundo pero sí era una caída considerable. De pronto el suelo empezó a temblar, la criatura le había dado alcance de nuevo, se acercaba a él peligrosamente, con cada paso que daba la tierra bajo sus pies se quebraba un poco, esto no pasó desapercibido para el potro. Su mente sagaz ya tenía un plan para acabar con todo eso de una buena vez. Si me quieres, criatura, aquí estoy. Retó a la hidra y esta enfureció, el doctor apretó varios botones de su aparato, esta empezó a brillar, con un movimiento rápido lo clavó al suelo. La hidra estaba solo a un paso del Pomnicafé. Es ahora o nunca, prepárate, criatura fastidiosa. El destornillador sónico del doctor explotó por una sobrecarga, el suelo bajo sus patas tembló y se rompió por completo enviándolo a él y a la hidra hacia el acantilado. Pudo sentir el vacío en sus patas y el último rugido de la bestia mientras caían, no sabía si esa altura lo mataría, pero al menos su plan había funcionado y más importante que eso, ella estaba a salvo. De pronto sintió que su caída se estaba volviendo más lenta, era físicamente imposible, volteó hacia arriba y la vio, Derpy lo sostenía y movía sus alas con toda la fuerza que podía, se sentía apenado, de verdad que era difícil cargarlo. Pero ella no se iba a rendir, usó toda su energía para elevarlo y a duras penas lograron llegar al borde del desquebrajado acantilado. Ambos estaban recostados en el pasto, agitados pero a salvo uno al lado del otro, se miraron por un rato en silencio, hasta que Derpy se atrevió a decir: no sabía que los aliens fueran tan valientes, o tan tontos para enfrentar una hidra. Rió un poco ante la mueca que había recibido de parte del potro. Bueno, no sabía que los Pomnis en verdad eran valientes, tanto para rescatar a este torpe. Ambos rieron abiertamente, el doctor jamás había reído de tal modo, así que se sentía muy a gusto con la compañía de la Pegaso. Ambos terminaron su risa en un gran suspiro. El doctor quiso ponerse de pie pero apenas lo consiguió, sintió un gran dolor en una de sus patas, había olvidado el momento en que se lastimó. Derpy lo vio con preocupación, puso su pata en su boca de modo pensativa, luego sus ojos se iluminaron, tenía una idea. Ayudó al doctor a pararse, él se apoyó con ella para poder caminar, avanzaron un poco hasta que vio que él no podía aguantar más el dolor. Doctor, espéreme aquí, ya está oscureciendo y necesitamos algo para pasar la noche, pues aún falta para llegar a Ponyville. El doctor se recostó sobre la fina hierba, se empezaba a ver ese rojizo cielo que aparece cuando el sol se oculta, pero la pregunta que ahora lo acosaba era, ¿a dónde iría la Pegaso? Estaré aquí antes de lo que imaginas. Fueron las últimas palabras de la Pony de ojos curiosos antes de despegar del suelo y marcharse volando. El potro la veía alejarse con inseguridad a los ojos, pues no tuvo tiempo de preguntarle nada antes de que ella se fuera. Se quedó mirando al cielo esperando el regreso del ser que aparentemente empezaba a querer, aunque aún quería estar seguro de ello para poder admitirlo. Hola a todos los lectores que pasan por aquí, no me gusta dejar notas de autor, siento que no siempre las leen, pero esta vez lo hice. Gracias a los que están siguiendo esta historia y agradezco también sus reviews. Este capítulo es un poco más largo para compensar que tarde unos días en subirlo, así es, me gusta darle una rápida continuidad a la historia, pues sé lo molesto que es que tarde neones en actualizar. Bueno, eso es todo, no os aburro más, nos vemos en el próximo capítulo. Saludos 69. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Derpy volaba tan rápido como podía, aunque no estaba muy lejos su destino, no quería dejar solo al doctor por mucho tiempo. Por fin divisó a lo lejos su casa en las nubes, entró sin ningún cuidado, dejó en el suelo la maletita que llevaba cuando salió a su fallida entrega y corrió a su habitación donde sacó una más grande, en ella metió su kit de primeros auxilios, algunas mantas y por supuesto que más muffins. Tan rápido como entró volvió a salir, ya había caído la noche, el cielo estaba tan colmado de estrellas que provocaba una extraña nostalgia en Derpy, algo que un corazón solitario clamaba. Dejó de pensar en esto tan rápido como había empezado, pues afortunadamente sus alas no le habían fallado y ya estaba de regreso junto a su doctor. ¿Qué? En verdad pensó en el doctor como si fuera suyo, ¿qué le estaba pasando? Supuso que era el cansancio, habían pasado muchas cosas últimamente. El doctor seguía recostado, ella aterrizó justo detrás del potro provocando un sobresalto, con alegría en su mirada le dijo: te dije que regresaría rápido, soy la mensajera más rápida en todo Ponyville.
Hablas mucho de ese Ponyville, espero que llegamos pronto antes de que nos topemos más sorpresas. Rió sarcásticamente el doctor. Ella lo imitó mientras sacaba las cosas de su maleta, acomodó dos mantas en el suelo, una al lado de la otra y sacó una pequeña linterna que contenía varias luciérnagas revoloteando. Pasar aquí la noche será más cómodo si usamos esto. Se acercó a la un yaciente potro, tomó su ki de medicina y le vendó la pata lastimada. Él se sintió raro por la forma en que lo cuidaba, pero le gustaba mucho, lo hacía sentir raro por dentro aunque supuso que eso estaba bien. Derpy terminó de curarle la herida y lo ayudó a levantarse para que pudiera acomodarse en una de las mantas que había colocado. ¿Tiene hambre, doctor? Le preguntó mientras sacaba los muffins de su maleta. ¿En verdad que te gustan mucho? Veo que es lo que más cargas entre tus cosas. Claro que sí. Son deliciosos, esponjosos, son como un abrazo. Concluyó ella felizmente. El doctor no entendía a qué se refería con eso último. En verdad que esta Pony era extraña y fascinante a la vez. Será mejor que descansemos, ya no tengo energía para soportar más cosas, dijo entre bostezos el doctor. Sí, creo que es lo mejor. Derpy se acomodó en la manta de al lado y se dispuso a dormir. Buenas noches, doctor. No obtuvo respuesta del aparente dormido potro. La noche avanzaba lenta, no había sonido alguno, el doctor giraba de un lado al otro intentando conciliar el sueño. Volteó al lado donde debía estar dormida Derpy. Gran fue su sorpresa cuando no la vio, giró al otro lado y se topó de narices con ella. Derpy, ¿qué haces? Ella no decía nada, solo lo miraba. Una mirada que parecía que lo veía directo al alma. La Pegaso se levantó y antes de que él pudiera hacer lo mismo puso sus patas sobre las suyas impidiendo su movimiento. El corazón del doctor se empezaba a acelerar más, sentía como el color empezaba a subir a su cara, lo que siguió casi hace que su sangre saliera disparada. Derpy se acercó lento a él poniendo su boca a escasos milímetros de su oreja, podía sentir su tibia respiración, de pronto sintió como la Pegaso lamía su oreja. Eso era demasiado para él, estaba ahogando cada grito de su ser que le imploraba cometer una locura. La Pony paró de su provocación y con la voz más dulce que jamás había oído susurró en su oreja. ¿Por qué está temblando, doctor? ¿Siente frío? Yo puedo calentarlo. Dicho esto, ella se alejó y lo miró de nuevo a los ojos. Él sentía que ya no iba a aguantar más, tenía que hacer algo o su cuerpo iba a estallar, metafóricamente hablando. Se logró soltar de su agarre para ahora el ser quien se encontraba arriba de la Pony, sentía el sudor frío recorrer su espalda mientras la tenía acorralada, ella solo lo miraba, era una mirada que el Pony podía entender perfectamente. No lo contuvo más, se fue encima de ella. Antes de siquiera poder describir lo que vendría después, el doctor estaba bañado en agua helada, volteó a todos lados y solo vio a la Pegaso volando sobre su cabeza sosteniendo un balde. Como lo siento, doctor, parecía que estaba soñando muy feo, se retorcía y hacía ruidos raros, traté de despertarlo pero no lo hacía, la culpable Pegaso se sonrojó, solo se me ocurrió hacer esto para lograr que reaccionara. Derpy regresó al suelo poniendo el balde a un lado, en su cara había un leve sonrojo y culpa por despertar al dormilón potro. El doctor apenas estaba reaccionando a lo que había pasado, o sea que lo que supuestamente había pasado esa noche, no fue más que un sueño suyo. Y sobre todas las cosas, ¿cómo demonios había soñado semejante situación? ¿Doctor se encuentra bien? Está muy colorado. El potro giró su rostro viendo algún punto en la nada, tratando de esconder su evidente vergüenza. Ah. Sí, estoy perfecto. No te preocupes por haberme despertado, supongo que fue lo mejor. Rió nerviosamente mientras seguía viendo ese punto en la nada. Derpy se limitó a sonreír, estaba contenta de que no estuviera molesto. Ambos empezaron a comer los muffins, pero entre ellos había un silencio raro, sin mencionar además que era incómodo, cada que la Pegaso miraba fijamente al Pony Café este volteaba a otro lado, eso empezaba a entristecerla. Doctor, ¿está todo bien? Ah. Claro que sí, ¿qué podría estar mal? Lo noto raro. No es nada de lo que debas preocuparte, no me hagas caso, mejor apurémonos a terminar esto para llegar a Ponyville. Claro que el doctor no estaba bien, pero no podía decírselo pues tendría que contarle también su peculiar sueño, lo que le sucedía era que cada vez que veía a Derpy de frente podía recordar cada mínimo detalle del sueño, casi podía sentir el pelaje suave de ella bajo sus cascos, esto lo estremecía mientras mordía el muffin. Por eso cada que la veía fijo volteaba a otro lado, no quería que lo viera sonrojarse y ponerse nervioso, obviamente no se daba cuenta de que esto estaba entristeciendo a la Pegaso. No tardaron mucho para acabarse los muffins, Derpy recogió en silencio todo. Guardó las mantas y la lámpara, permanecía en silencio.
El doctor le ayudó un poco pero se mantenía a margen, no quería hacer una tontería. Se sentía como un completo tonto, como dejaba que un sueño lo pusiera de ese modo tan ridículo, además que si soñó con ella no era como si ella también soñara con él. Derpy empezó a galopar alejándose de él, aparentemente ya estaba empezando su travesía de nuevo. El potro aclaró su garganta, tratándose de librar de esos ridículos pensamientos, empezó a trotar y le dio alcance. Caminaban el uno al lado del otro casi en silencio, ya que de vez en cuando el doctor hacía una pregunta sobre cómo era la vida en ese mundo, ella contestaba corto y conciso, ahora parecía que era ella la que ahora evitaba tener contacto con él. En parte se sentía culpable pues había hecho exactamente lo mismo con ella. Derpy, yo quisiera. Habló con un suplicante susurro, ¿qué era exactamente lo que quería decirle? ¿Acaso le debía una explicación por su comportamiento? Fruslerías. Él jamás tuvo por qué justificarse con nadie, pero con ella en verdad quería decirle lo que pasaba. En mente se dio cuenta que había un malentendido entre ellos. Antes siquiera de poder terminar su monólogo interno, ella lo interrumpió. Bueno doctor, hemos llegado por fin, sea bienvenido a Ponyville, decía ella sonriente, mientras con uno de sus cascos señalaba hacia su hermosa villa. Los ojos del doctor no habían visto nada igual jamás, un lugar tan colorido que despedía un aire pacífico. Había muchos ponies más de los que podía contar. Entre ellos había Pegasos justo como Derpy, otros que se parecían más a él y los más curiosos sin duda eran los unicornios. Esto es increíble. El doctor no podía dejar de ver a todos lados. A la Pegaso le parecía divertido pues parecía un potrillo viendo un juguete nuevo, era tierno en cierto modo. Bueno doctor, creo que lo primero que debemos hacer es buscarle un lugar donde pueda quedarse. No creo que una pequeña casa azul sea lo más indicado para dormir. Si hablas de la TARDIS te sorprendería lo cómoda que puede llegar a ser cuando se requiere. Por cierto, ¿dónde vives tú? Derpy señaló con un casto al cielo. El doctor no entendía nada así que miró al cielo buscando un avión, un dirigible o al menos un globo de aire caliente. Mi casa está en una pequeña pero muy cómoda nube. ¿Una nube? ¿Cómo puedes vivir en una nube? Es físicamente imposible. Bueno, solo los Pegasos pueden andar entre las nubes. Sin duda eso solo lo hace aún más raro. Vaya reglas locas que hay en este mundo, pensaba intrigado el potro café. Cada vez le parecía más excitante el poder conocerlo todo, pero eso sería poco a poco. No tenía planes de irse de ese lugar, al menos no por el momento. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Los ponies se adentraban más a la bulliciosa y alegre Ponyville, iban en dirección al centro. El doctor por un momento deseó más ojos para no perderse nada de la vista, estaba embriagado de tantas cosas nuevas. Mientras los dos caminaban juntos, una pony alocadamente alegre se les acercó brincando y riendo. Hola chicos. La alocada pony de melena rosa brincaba alrededor de ellos. Hola Pinkie Pie, le estoy mostrando el pueblo a mi nuevo amigo él. Derpy fue interrumpida por el grito de sorpresa de Pinkie, esta salió corriendo y en menos de lo que ambos pestañearon ella ya estaba de vuelta con su carro musical de bienvenida. Se acercó al recién llegado potro olvidando cualquier cosa sobre el espacio personal. Hola, mi nombre es Pinkie Pie, ¿cómo te llamas tú? Me dicen el doctor. Pinkie empezó a reír de nuevo, fue a su carro musical y lo encendió. Para la sorpresa del potro, la alocada pony de crin rosa empezó a cantar. 8. Welcome, welcome, welcome. Afine, welcome to you. Welcome, welcome, welcome. Isai, how do you go? Welcome, welcome, welcome. Isai, hip hip hooray. Welcome, welcome, welcome to Ponyville today. 8. En la canción Pinkie le había puesto un gorro de fiesta al doctor. Este volteó a ver a Derpy esperando una explicación de tan repentino acto, pero solo encontró a la Pegaso tratando de ahogar sus risas. Espera un momento, dijo Pinkie al término de la canción. Unos segundos pasaron y una lluvia de confeti pegó de lleno a la cara del recién llegado pony. Derpy no se contuvo más y soltó una gran carcajada, mientras que el doctor la veía un poco indignado. La pony continuaba con su risa cuando de pronto del cofre de Pinkie salió disparada una masa para pastel, cubriendo por completo a la Pegaso y al potro café. Ja, creo que volví a equivocarme al rellenar el cofre. Reía la escandalosa pony rosa tumbada de espaldas, cuando su estómago la interrumpió con un gran rugido. Bueno, creo que es hora de la merienda en el Sugar Cube Corner. Bienvenido doctor, es bueno conocer un nuevo amigo. Se alejó del lugar la riente pony entre pequeños saltos, dejando atrás a la parejita llena de masa para pastel. Esta sí fue una dulce bienvenida. Lo sé.
Pude ver una sonrisa en su cara. Evidentemente Derpy no había sido consciente del sarcasmo del doctor, pero aún así lo que ella dijo no fue del todo incorrecto, a pesar de la atolondrada bienvenida fue agradable, jamás le había pasado algo parecido. Ambos ponis comenzaron a limpiarse, la masa empezaba a pegarse más en su cuerpo. Déjeme ayudarlo, doctor. La Pegaso empezó a quitar masa del cuello del potro, pero al querer retirar sus cascos algo empezó a ir mal. Derpy, ¿sucede algo? Aún no suelta mi cuello. No. No puedo, estoy pegada. ¿Qué? En efecto, la masa se había vuelto más pegajosa, dejando a los ponis en una situación embarazosa, y si para eso no fuera suficiente, se encontraban en medio de Ponyville, las miradas empezaban a centrarse más y más en la parejita, y no podían faltar las risitas de algún potrillo. Doctor, no me gusta que se rían de mí. Estoy de acuerdo contigo, no es nada agradable. Déjame pensar cómo quitarnos esta cosa. La hábil mente del doctor trabajaba a toda marcha, pasaban rápidamente varias soluciones, pero algo llamó más su atención que todas las soluciones antes pensadas, era el hecho de que por fin se dio cuenta de la posición en que tenía a Derpy. Sus pensamientos se situaron en aquel sueño que lo había tenido tan nervioso, las soluciones a su predicamento se esfumaron por un momento, el color de su rostro subió de repente, agradecía que aún tenía masa en la cara, pues en ese estado era difícil ocultarlo. El doctor se había perdido en el limbo de su mente hasta que Derpy lo hizo reaccionar. Doctor. ¿Qué? Ya pensó en una solución. Se está volviendo más incómodo estar a la vista de todos. Si lo siento, dime, por aquí cerca habrá alguna fuente de agua. Hay un parque no lejos de aquí y ahí hay una fuente de agua. No me refería a ese tipo de fuente, pero servirá para lavarnos esto. Trataron de caminar, pero en la posición en que habían quedado pegados era más que imposible. ¿Cómo iban a caminar si las patas de ella estaban pegadas al cuello de él? Una vez más el potro celebró para sus adentros brillantemente. Derpy, tengo una idea de cómo llegar al parque, pero debes hacer lo que te diga. La Pegaso solo asintió con la cabeza mientras el doctor le daba una serie de instrucciones. Primero ella se para sobre sus patas traseras para después se impulsó con las pegajosas alas y terminó por en la espalda del doctor. Es más fácil andar si yo te cargo, además pesas menos de lo que pensé. Derpy se sentía cómoda en la espalda del doctor, gracias a donde se encontraba en ese momento él no pudo ver su tímido sonrojo, las miradas de los demás ponis no desistían, al contrario se habían incrementado con cada paso que daba el doctor, incluso se podían escuchar algunos cuchicheos entre los grupos de ponis. Por fin habían llegado al parque, ya para ese momento al doctor le importaban poco las miradas y susurros de los otros, enseguida divisó la fuente que había dicho Derpy, sin cuidado entré en ella. Doctor, ¿qué está haciendo? Bueno, por el modo en que estamos pegados, es la única solución viable. Comentó con tranquilidad mientras sentía cómo iba escurriendo la masa de su cuerpo. Un minuto después Derpy quedó libre del todo y salió rápido de la fuente mientras el doctor aún permanecía dentro. Ya está limpio, doctor, será mejor que salga antes de que alguien lo vea. Vamos, Derpy. ¿Qué más podría pasar hoy? De repente la Pegaso escuchó unas risas muy familiares, unas risas que oía a diario en su trabajo. Eran ni más ni menos los Pegasos que trabajaban junto a ella en la entrega de correo, los bravucones que disfrutaban atormentarla a la hora del almuerzo. Miren esto, chicos, la Bizca decidió chapotear en la fuente. Las risas no se hicieron esperar, Derpy solo bajó la cabeza tratando de ocultar su vergüenza tras sus alas. El doctor no podía creer lo que veía, ¿cómo se atrevían a tratarla así? De un salto salió de la fuente y se puso entre la Pegaso y los bravucones. ¿Quiénes se creen ustedes para hablarle así a Derpy? ¿Y tú quién eres, debilucho, para meterte en lo que no te importa? Doctor, déjalos, no importa. Ella había puesto su ala en modo de súplica para que se fueran de ahí. El doctor no le gustaba la situación, pero haría lo que le pidió la Pony. Habían dado unos pasos cuando la provocación se hizo más intensa. ¿Pero qué es lo que veo? La Bizca se encontró a un inútil con quien perder el tiempo. Eso había llegado al límite de la paciencia del doctor, los odiosos potros no dejaban de reírse cuando de repente el líder de su grupito fue mordazmente callado con un casco en su cara. Siempre me he considerado un ser pacifista, pero una cosa es que me molesten a mí y otra, muy aparte, que se atrevan a insultar repetidamente a mi Derpy. Los potros estaban atónitos y el líder estaba más que enfadado. Esto no se va a quedar así, Pony terrestre. Con estas últimas palabras los bravucones se fueron a todo galope. La Pegaso se acercó al aún molesto potro, puso su ala sobre él provocando que se estremeciera y entrara en razón, comenzó a calmarse, Derpy se acercó y se apoyó junto a él.
Gracias por defenderme, fue muy lindo de tu parte. El doctor miraba al horizonte con cara seria pero sonrojado por completo. No hacía falta decir nada, hubiera sido innecesario en ese momento, pero no se podía decir lo mismo de la mente de ambos. Por una parte el doctor se cuestionaba repetidamente sus sentimientos hacia ella, de un lado creía que se estaba volviendo débil al dejarse influenciar por ellos, pero por otra parte deseaba aceptarlos más que nada. Derpy también vagaba a través de sus pensamientos, sobre todo con lo último sucedido. Claramente había escuchado al doctor decir que era suya, lo que provocó un vuelco en su corazón. Recordó la noche en el bosque cuando tuvo el sueño más extraño con el doctor, donde se encontraba con él en una situación por demás romántica. Sin saberlo, ambos habían soñado con el otro revelando los deseos de su corazón, pero algún día ambos llegaran a saber esto. Los dos regresaron a la realidad y volvieron al centro de Ponyville. Aún faltaba encontrarle un lugar donde vivir al doctor. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. La visualmente nueva parejita llevaban rato dando vueltas por todo Ponyville, entraban a todas las tiendas que al doctor le llamara la atención. Derpy ya estaba cansada de tanto andar de un lado al otro con el potro, parecía que su curiosidad no tenía límites. Después de un buen rato decidió acompañarlo, pero volando no muy lejos del suelo. El día siguió su curso y para cuando el doctor vio todo lo que tenía que ser visto en Ponyville, ya estaba por caer de nuevo la noche. El potro seguía sin un lugar donde pasar la noche y la casa de Derpy no era una opción, ya que, a pesar de los deseos de cualquiera de los dos para el pony terrestre, era imposible pisar las nubes, a menos que, como un rayo llegó la idea a la mente de la Pegaso, era tan simple que casi se dio topes ella misma por no haberlo pensado antes. Pero necesitaba saber primero las reacciones del pony terrestre. Doctor, ¿dónde piensa pasar la noche? Ese cuestionamiento no había pasado por su mente en todo el día. ¿Cómo había olvidado pensar en eso? La TARDIS ya no era una opción, estaba demasiado lejos en esos momentos. Una casa en el pueblo sería un poco complicado, pues no sabía cómo adquirir una, entre otros problemas que enlistó en su mente. Bueno, supongo que podré hallar una cueva o algo así. Odiaba pensar de esa forma, pero se le estaban acabando las opciones, cuando la Pegaso por fin dijo las palabras que muy en su interior quería escuchar. ¿Por qué no pasa la noche en mi casa? Si pudiéramos ver el interior de la mente del doctor, se parecería mucho a un acalorado debate con miles de minis doctores, que cada uno representaba una idea. De un lado tendríamos a sus sentimientos y la emoción de dicha invitación, y del lado contrario estaría su orgullo de señor del tiempo y no sucumbir a los encantos de la Pegaso. Este debate se convirtió rápidamente en una pelea con ring de lucha y todo. Y por qué ganaron sus sentimientos, parecían ser más fuertes de lo que él creía. Bueno, pero si mal no recuerdo me dijiste que solo los Pegasos podían andar en las nubes. Eso es verdad, pero sé de un modo que tú también podrás hacerlo. Con los últimos rayos de sol llegaron a lo que parecía un simple árbol, desde el punto de vista del doctor, pero era más que eso, era la biblioteca de Ponyville, donde se encontraba una de las unicornios más habilidosas sobre temas de la magia. Derpy tocó un par de veces con su casco, ambos esperaron un momento y ante ellos apareció una pony de color lila con crin lacia de un tono morado con franjas de colores que le hacían juego. Buenas noches, Dwilit Sparkle, necesito un enorme favor que pedirte. Dwilit hizo una mueca de extrañeza hacia el ademán que hizo Derpy al decir enorme. Bueno, pasen y veremos qué podemos hacer. La unicornio hizo un ademán para que ambos entraran. Ellos no dudaron en hacerlo. Apenas entraron, el doctor quedó maravillado con los libros. Se preguntaba varias veces sobre qué podrían escribir los pony o si estos tenían su historia propia. Mientras el doctor se encontraba distraído con tanto libro, las chicas hablaban sobre el favor. El potro estaba tan distraído que a pesar de la corta distancia entre ella no escuchó nada. Acepto. Muy bien, Derpy, tenemos un trato. Ambas ponies se dieron un bro-off, mientras el doctor las veía preguntándose qué se había perdido. Maldijo en ese momento su curiosidad. Dwilit se acercó al doctor y puso una de sus patas en el hombro de él. ¿Eres el doctor correcto? Bueno, quédate quieto, esto no dolerá. ¿Qué? ¿Qué? Doler. Derpy, ¿qué es lo que va a hacer? La Pegaso solo le dio una sonrisa. El doctor la tradujo como no pasa nada. El cuerno de Dwilit empezó a brillar y sacar pequeños destellos. Esto sacó completamente de onda al desprevenido potro. Jamás había visto algo como eso. Dio unos pasos y se topó con uno de los estantes, impidiendo retroceder más. De pronto se vio rodeado de una extraña estela. Tan pronto como apareció se esfumó. Derpy se acercó al desconcertado doctor. ¿Está bien, doctor? Creí que no conocías el sarcasmo. La Pegaso solo rió un poco. Dwilit se les acercó a ambos.
Bueno, con eso ya podrás caminar por las nubes, pero solo por 24 HRS, después de eso el hechizo ya no tendrá efecto. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que puedo caminar por las nubes? Que eso no es imposible. El doctor se inspeccionaba su cuerpo por si habría sufrido algún cambio. Dwight se acercó a Derpy en modo de susurro. Él preguntó: ¿Tu amigo está bien? Es demasiado extraño, es como si no conociera nada de dónde vive. Bueno, digamos que jamás ha convivido con otros pondis, por eso no conoce nada de esto. La mágica unicornio le costaba creer eso, pero de todos modos él solo se veía confundido. Nada peligroso en eso. Se despidió de la pareja mientras salían. Esa fue una experiencia rara, pero ahora podré visitar tu casa, ¿no es así? Así, ya es tarde y ambos debemos descansar, vámonos de una vez. Pero, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Yo no puedo volar y tú no me puedes cargar. Por eso no te preocupes, aquí hay más Pegasos amables de lo que crees. Caminaron justo hasta donde acababa Ponyville, miraron hacia arriba y justo ahí tranquilamente había un suave cúmulo de nubes que tenía una forma bastante peculiar. El doctor no podía evitar notar que en verdad parecía una casa aquella nube. Espéreme un momento aquí, iré por la ayuda para poderlo cargar. Derpy salió volando, y en menos de 5 minutos ya estaba de regreso con el doctor, pero estaba acompañada de otra Pegaso. Él es el chico del que te hable, Rain-san, gracias por ayudarnos. No hay problema, Obes, tómalo como agradecimiento por la caja de muffin de aquella vez. La Pegaso amiga de Derpy se acercó sospechosamente al potro, y con mirada acusadora le sentenció: espero que te comportes, muchachito. Obes es una chica amable, más te vale cuidarla. El pony terrestre asintió rápido y repetidamente con su cabeza, mientras se sonrojaba nervioso por los comentarios de la entrometida Pegaso. De pronto Derpy lo tomó de los hombros, mientras su amiga Rain lo tomó del flaco. Ambas batieron con fuerza sus alas logrando despegar al potro del suelo. Ambas habían logrado tomar buena altura, llegando rápido a la entrada de la casa de Derpy. Una vez en la entrada depositaron el suelo al desconfiado potro, que para su sorpresa todo lo dicho antes era verdad, podía caminar entre las nubes. Empezaba a sentir que todo lo que sabía sobre la física no le iba a servir mucho en ese lugar. Ambos se despidieron alegremente de Rain, y una vez que esta estuvo fuera de vista, Derpy invitó al doctor a pasar a su modesta casita. Ciertamente era un lugar pequeño, había una cocina, un comedor, en otra habitación está la habitación y el baño. Si gustas puedes tomar un baño mientras yo prepararé algo de cenar. Debo decir que las nubes en verdad son muy suaves, aceptaré tu invitación, me hace falta asearme. El doctor tomó un relajante baño mientras Derpy preparaba la cena. Ella se encontraba muy cansada, se estaba quedando dormida de pie, pensó que podría tomar una pequeña siesta en lo que el doctor terminaba su baño, así que con pasos cansados llegó hasta la cama, se acomodó y quedó profundamente dormida. Mientras tanto el doctor aún se encontraba dentro de la pequeña tina del baño, por fin podía relajarse desde su llegada a ese lugar, se había dado por vencido, al menos de momento, de pensar por qué había llegado ahí. Se sumergió un poco en la tina recordando su primer encuentro con la Pegaso, pensó en todo lo que había pasado con ella desde que la conoció y sin duda había sacudido su mundo, pero ¿qué pensaba ella de él? Se empezó a preguntar si ella también se sentía como él cuando estaban juntos. Bueno, solo había un modo de saberlo, preguntárselo directamente, y qué mejor momento que ahora que estaban solos y tranquilos en la casa de ella. Por fin sabría la verdad, si dejar salir por completo sus desconcertantes sentimientos o mejor olvidarse de ellos. Salió del agua y se sacudió para eliminar el exceso de agua, tomó la pequeña toalla que estaba delicadamente puesta a un lado, aunque Derpy podía ser despistada, no dejaba de ser una pony sensible. Ya una vez medio seco se dispuso a salir, podía oler los muffins recién hechos. Derpy, ya está lista la cena. Se dio cuenta que su amable compañera se encontraba profundamente dormida en su cama, se veía tan tranquila, tan tierna, tan hermosa. El doctor no pudo contener su aparentemente común sonrojo. Se estaba volviendo una costumbre perder el juicio al estar cerca de ella. Caminó con cuidado por la habitación para no despertarla, planeaba dormir en el sofá de la pequeña sala cuando los murmullos de la durmiente Pegaso lo detuvieron. Doctora. Doctor. El potro sintió un vuelto en el corazón, de verdad estaba soñando con él. Pero lo que más lo intrigaba era qué clase de sueño era. Sus patas aparentemente tenían mente propia, porque cuando despertó de sus pensamientos ella estaba a un lado de la cama. Por un momento lo dudó, pero se recostó junto a ella. La crin del doctor aún estaba húmeda, y cuando rozó el suave pelaje de la Pegaso, esta se estremeció provocando un pequeño gemido. El potro sentía que su corazón saldría volando en cualquier momento.
Por fin se pudo colocar cómodamente junto a ella y al momento que se recostó ella giró y lo abrazó con fuerza. Seguía dormida, de eso no había duda, pero como supo que él estaba recostado justo a su lado. Basta. Se dijo a sí mismo, no ganaba nada cuestionando cada cosa que pasaba entre ellos, por fin se rindió y empezó a disfrutar el momento. El potro también la abrazó y puso su cabeza encima de la de ella y así el sueño también lo venció, dejando en silencio a los dos ponis que se abrazaban con ternura y afecto. Algo estaba a punto de cambiar y sin duda solo sucedería si aceptaban sus sentimientos. Bueno, gente bonita que sigue mi fic, espero que les guste el Cap 9 obvio, quiero saber sus opiniones y si les gustaría escenas más subiditas de tono. Nos estamos leyendo en el próximo cap y solo les comento que ya estoy trabajando en otro fic un poco más gráfico, ojalá ese les guste también. See you every pony. De MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Los primeros rayos de una nueva mañana acariciaban tiernamente los ojos de la Pegaso gris, esta los abrió con pesar, tenía tiempo que no dormía tan plácidamente, estaba dispuesta a levantarse cuando sintió un peso en su costado. Giró su cuello y se todo con el potro café, entonces no había sido un sueño. De verdad estaba ahí, lo había sentido, se sonrojó al ver que la tenía abrazada entre sus patas, quiso soltarse de él pero con un mínimo movimiento este la sujetó más fuerte. Era tan tierno verlo dormir, recordó la primera vez que lo vio cuando inconscientemente acarició su crin, bueno esta vez lo haría con toda intención, quería demostrarle un poco del cariño que sentía, que había estado sintiendo algún tiempo atrás, aunque temía hacerlo, no sabía si él sentía al menos algo parecido. Decidió arriesgarse, no era natural en ella pensar tanto las cosas, giró su cuerpo para estar frente a frente, con sus cascos empezó a acariciar el rostro del aún durmiente pony, el tacto de ella era delicado y lo suficientemente dulce para que él, a pesar de estar en el mundo de los sueños, lograra sonreír. Dentro de los sueños del potro terrestre se podía ver a este corriendo a través de la oscuridad, corría con toda la fuerza que sus patas le permitían, pero no llegaba a ningún lado, comenzaba a desesperarse, de pronto escuchó un susurro muy sutil e entendible pero a la vez muy familiar. De pronto en su nariz se encontraba una burbuja, esta no explotaba ni nada, solo flotaba cerca del doctor, la burbuja empezó a alejarse, el potro sintió que debía seguirla y así lo hizo, su paso era lento pero constante, de pronto frente a él la burbuja estalló para dar paso a una luz que lo llenaba de paz. Sentía que debía estar en la luz, lo deseaba con mucha intensidad. Se acercó a la luz trotando pero al no llegar decidió ir más rápido, empezó a correr ferozmente. Quería llegar a la luz, anhelaba ser feliz y no tenía duda que ahí lo encontraría, por fin se abalanzó sobre la luz. De regreso en el mundo real, el doctor empezó a abrir los ojos, creyó que seguía soñando al ver a Derpy frente a él regalándole un tierno beso en su boca, la Pegaso al darse cuenta que su acompañante por fin había despertado se separó y nerviosamente trató de explicarse. Yo estaba, no fue bueno, no es yo solo. El potro no había dicho ni una sola palabra, ni un sonido, simplemente veía a la pony gris como tratada de completar frases al azar explicando lo que había pasado, dentro su mente había fiesta pues eso era todo lo que necesitaba para despejar sus dudas, ella sentía lo mismo. Una divertida sonrisa se dibujó en él mientras Derpy seguía nerviosa y muy avergonzada. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? No haber hecho esto antes. ¿Hacer qué? El pony café tomó a Derpy entre sus patas y la besó, era un beso lleno de sentimiento que ya desde hace un tiempo quería sacar, y gracias a Celestia por fin había podido, ella no dudó en corresponderle el beso. El doctor empezó a acariciar la espalda de la Pegaso provocando que ésta se estremeciera, lo volvía loco sentirla, estaba en el éxtasis. Poco a poco el beso devolvió más apasionado, acercando sus cuerpos un poco más en cada beso, el aire les faltaba pero no desistían, era como si se separaran se perdería aquel hermoso momento. Las caricias se estaban volviendo más desafiantes, de pronto el potro se sintió inquietantemente caliente, justo como la noche de su peculiar sueño, de un momento a otro la Pegaso gris detuvo los besos y se recostó en la cama de nubes, viendo boca arriba al agitado potro, un segundo después él entendió la clara invitación de ella, no lo pensó dos veces para ponerse sobre de ella y continuar con los apasionantes besos. Derpy se estremecía más con cada beso, el doctor empezó a besar su cuello. El contacto de su boca y el aliento de este la estaban llevando a un estado que jamás había sentido, apretaba fuertemente al potro con sus patas traseras, parece que esta acción también lo estaba enloqueciendo a él. El potro empezó a lamer el cuerpo de la Pegaso mientras bajaba lentamente, ella estaba completamente sonrojada, su cuerpo extasiado con las caricias de su doctor, pero sentía que estas pronto no serían suficientes y esto la ponía nerviosa.
Él pronto seguía con sus cargas, mientras bajaba pronto llegó a la parte vulnerable de la Pegaso, estaba caliente y muy húmeda y como un rayo se dio cuenta de que si ella se encontraba en ese estado sin duda él también habría reaccionado y de hecho así era. Se puso nervioso, ya no podía parar su cuerpo pero no quería hacer nada que ella no le permitiese. Derpy se dio cuenta de la cara de duda del potro, lo leía a la perfección como si se complementaran, entonces ella lo empujó hasta estar ahora encima de él. Lo besó de nuevo esta vez ella acercó su húmeda parte a la de él rozándola con suavidad, el potro no se contuvo y dejó escapar algunos gemidos, esta acción se repitió varias veces. Ya no aguantaba, su cuerpo y mente le gritaban que la hiciera suya, con un movimiento rápido volvió a ser el que se encontraba arriba, él metió un poco de su excitada parte dentro de ella a lo que la Pegaso hizo un gesto de dolor, el potro no avanzó más. Ella lo abrazó con sus patas dulcemente y con su mirada le pidió que continuara, el doctor lo entendió a la perfección y se adentró un poco más en ella provocando un gran gemido y que la Pegaso se aferrara más fuerte del cuello del potro. Una vez que el potro estuvo dentro de la Pegaso empezó a moverse un poco, le provocaba dolor a Derpy pero al mismo tiempo un placer nunca antes sentido, las patas traseras de ella se aferraron a la cadera de él, evidentemente ninguno se iba a soltar. El doctor sentía que se acercaba algo inevitable entre jadeos pudo al fin decir. Derpy yo creo que me enamore de ti. Doctor. La Pegaso no podía creer que lo había escuchado, de verdad la quería y más importante ese orgulloso potro se lo había dicho, unas lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas. Derpy. ¿Estás bien? Jamás estuve tan bien en mi vida. Por fin habían sido sinceros, los besos y las caricias no se limitaron al contrario se volvieron más dulces, de pronto el doctor aumentó las embestidas, provocando que la Pegaso se arquera un poco por el placer, el ritmo era rápido ambos sentían que pronto llegarían al final, Derpy se acercó a la oreja del doctor y entre gemidos acertó a decir. No se vaya de mi lado. Después de esos ambos se hundieron en un éxtasis increíble habían terminado al mismo tiempo, agotados se tumbaron en la cama y Derpy aprovechó para acomodarse en el pecho del doctor, la abrazó y acarició repetidamente su crin. Su amor había florecido, se habían entregado en uno al otro ahora venía lo más difícil, conservar ese sentimiento y cuidarlo. Bueno, este capítulo me costó un poco, jamás había escrito algo así por eso quiero saber sus opiniones para futuros capítulos o fic ir mejorando. Hasta el próximo capitán. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Entre las suaves cobijas hechas de nubes, el doctor se embriagaba del dulce aroma de su amada. No recordaba la última vez que había sido tan dichoso, la Pegaso aún dormía tranquila entre las patas del pony terrestre. De pronto el doctor recordó el hechizo de la unicornio, lamentablemente no duraría para siempre así que muy a su pesar empezó a despertar a la Pegaso gris, debían hablar de lo que ahora sucedería entre ellos pero lo harían en tierra firme ya que no quería estar aún en las nubes cuando el hechizo terminara. Sería una horrible caída. Con su boca empezó a dar suaves mordiscos en el cuello de la pony, ella se agitaba pero aún se negaba a despertar, todo para él era encantador jamás creyó que llegaría el día en que podría ser feliz con alguien, le dio un poco de gracia pensar que tuvo que convertirse pony para sentirse en paz. Por fin decidió dejar dormir un poco más junto a su compañera apenas era media mañana, se recostó de nuevo con ella entre sus patas y se quedó mirando a las nubes del techo cuando por un segundo creyó ver algo, pero es imposible al menos eso creía, aún faltaba conocer bien la dimensión en donde se encontraba, no quiso darle importancia a lo que creyó ver seguro solo fue su imaginación le habían pasado muchas cosas últimamente. Una vez más trató de despertar a su dormilona compañera, y creía saber el método, se acercó a su oreja y del modo más dulce que podía le susurró. Mi linda Derpy despierta o me comeré todos los muffins que tengas. De un solo movimiento Derpy se puso encima del doctor y con tono muy serio le dijo. Podré quererte mucho, pero los muffins son míos. El potro reía divertido aunque la Pegaso trataba de aparentar ser seria era simplemente imposible, tomó su barbilla con su casco y lamió su mejilla. Oh vamos Derpy es solo un juego, me vas a hacer pensar que quieres más a los muffins que a mí. Derpy se puso completamente roja ante las palabras del doctor solo se puso sobre él y lo abrazó con fuerza, ese abrazo estaba lleno de amor pero se podía percibir algo más. Derpy ¿estás bien? Te siento rara. Estoy bien doctor es solo un presentimiento malo que tuve pero ya se fue. Ambos se miraron fijamente como si quisieran conservar cada detalle en su memoria hasta que por fin se dieron un pequeño beso pero lleno de sentimiento. Bueno Derpy será mejor que bajemos a tierra firme no me gustaría estar aún en las nubes cuando el hechizo desaparezca. Es verdad además sería bueno buscar algo de comer. Con tanta acción debemos estar hambrientos.
A Derpy casi le salía humo por las orejas de lo roja que se puso gracias al comentario del doctor. Este solo se rió por la linda inocencia de su Pegaso, se disculpó con un beso y ambos se levantaron para salir de la casa de la Pony alada. Descender fue más fácil de lo que pensaron, pues no hacía falta que la Pegaso lo cargara, solo debía frenar la caída con sus alas, y así lo hicieron. Cuando llegaron al suelo emprendieron su camino hacia Ponyville. Estaban caminando muy juntos el uno del otro, transmitían un aura de amor sin duda. Muchos ponis que los vieron empezaron a susurrar cosas como ¿y esos dos serán pareja? ¿Qué le puede ver él a ella? Y un sinfín de comentarios por el estilo, pero ninguno que los molestara en verdad. El potro desvió por un momento la mirada, fijándose en los árboles cuando de nuevo vio lo que había visto en casa de Derpy, pero eso no podía ser posible, ya era demasiado para ser solo una alucinación. Si de verdad estaba pasando lo que temía, lo vería de nuevo. Si no solo era su loca imaginación, rogaba porque fuera lo segundo. Doctor. ¿Se encuentra bien? Lo sacó de sus pensamientos una preocupada Pegaso. Sí lo estoy, solo admiraba los árboles. Odiaba mentirle, eso es seguro, pero no quería alarmarla por solo un presentimiento. Después de un rato llegaron a un restaurante de Ponyville y se sentaron en la parte exterior. Hacia un lindo día y no lo iban a desperdiciar. Después de unos minutos ordenaron y mientras esperaban sus sándwiches de margaritas comenzaron a charlar. Derpy, yo solo quería hablarte respecto a lo que pasó entre nosotros. ¿Algo está mal? Al contrario, Derpy, el potro tomó los cascos de la Pegaso con los suyos. Solo quiero dejar claro que mis sentimientos son serios, jamás jugaría contigo. Oh doctor, gracias, yo simplemente no sé qué decir, pero ya conoce mis sentimientos. Ambos se abrazaron, pero súbitamente el potro se separó de ella y su mirada se perdió en algún punto de Ponyville. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué está viendo? Esto ya no puede ser una coincidencia, anda muy mal, dijo el Pony Café para sí mismo. De pronto el camarero dejó los sándwiches de margaritas frente suyo, trayéndolo a la realidad. Doctor, se ha estado comportando un tanto raro desde que salimos de la casa, ¿qué le ocurre? Nada, de verdad, solo me distraje. Hace un momento me hablas de sinceridad y ahora mientes si no me quieres decir por mi bien. Fastidiada, la Pegaso se levantó y se fue volando. Ella podía sentir que algo le pasaba al doctor, pero no se lo diría. A pesar de lo molesta que estaba, no se alejó mucho y terminó aterrizando en el parque justo frente a aquella fuente que le traía gratos recuerdos. Una lágrima corrió por su mejilla. ¿Sabías que odio cuando sales volando de esa manera? Me dejas en desventaja, querida, yo no tengo alas. No podía creerlo, la había seguido corriendo. Cuando por fin decidió voltear a verlo, el potro la atrapó entre sus patas con un fuerte abrazo. Reconozco que no fui sincero, pero no quiero preocuparte por mis tontos pensamientos, aunque parece que son más reales de lo que quisiera. ¿Me lo contarás ahora? Como señor del tiempo pensé haber visto una anomalía en este universo, pero aún no estoy seguro. Era claro que la Pegaso no entendería algo tan complicado y explicarlo tomaría demasiado tiempo, por eso decido cambiar el tema a uno que había estado ideando todo el día. Jejejeje, no te preocupes, querida, tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si hoy acampamos? Quiero ver las estrellas contigo. Qué maravillosa idea, doctor. Iré a la casa por algunas cosas, espéreme en este lugar. Dicho eso, la Pony gris despegó del suelo y se fue volando a toda velocidad. El doctor sonreía mientras se alejaba. Cuando se perdió de su vista, la sonrisa se convirtió en una cara de dolor. Ojalá me hubiera equivocado, pero mientras la seguía vi por todo el camino las señales del desgarramiento de la realidad. Al parecer esa es la razón por la cual la TARDIS aterrizó en este lugar. Oh Derpy, ¿cómo te lo explicaré? ¿Cómo decirte que me tengo que ir de tu lado? El doctor seguía mirando al cielo con angustia en su mirada. Mientras tanto, Derpy ya había llegado a su casa y se encontraba preparando una maletita. Su rostro no reflejaba más que felicidad. Nunca pensó que alguien podría ser su compañero ideal y como caído del cielo, más bien del espacio, llegó él para llenar el vacío de su corazón. Se podría decir que lo amaba, de hecho era así y esa noche se lo diría. De regreso al parque visualizó al potro café justo en el mismo lugar donde lo había dejado, pero esta vez pudo notar su mirada melancólica. Aterrizó frente de él y antes de que pudiera decir algo lo besó. No sé qué esté pasando por su mente, doctor, pero pase lo que pase, estaré a su lado. Esas palabras generaron un torbellino de emociones en el potro. Se sentía sumamente feliz de encontrar a alguien que lo quisiera como ella lo hacía, pero al mismo tiempo triste por lo que ocurriría y además de eso culpable por lo que debería hacer. Y dígame, ¿a dónde quiere que acampemos? A las afueras de Ponyville sería un buen lugar.
Me parece estupendo, traje muchos postre y muffins para ambos. Después de caminar un rato encontraron un plácido lugar para acomodarse y justo a tiempo pues ya la noche estaba cerca. Derpy extendió una manta para comer mientras el doctor armó la tienda. Era más fácil de lo que él creía. Lamento no haberlo hecho antes. Ya con todas las cosas en su lugar ambos se sentaron en la manta para disfrutar algunos postres a la luz de las luciérnagas y la luna. Una vez que Derpy se terminó su muffin, se apoyó a un lado del doctor. No lo pensó dos veces y la abrazó con su pata. Aunque indeciso el potro empezó a hablar. Derpy. ¿Alguna vez has sentido que haces algo malo aunque sea lo correcto? Para ser sincera ni siquiera entiendo qué quiere decir. La verdad ni yo sé lo que pregunto. Has de pensar que soy un tonto, risa nerviosa. Jamás lo pensé ni lo pensaría. La Pegaso le da un beso en la mejilla. Yo solo pienso que eres lindo. Ja 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 ja, lindo no es un adjetivo que usen mucho en mí, pero viniendo de ti es maravilloso. Y dígame doctor, ¿solo piensa ver las estrellas esta noche o quiere hacer algo más divertido conmigo? El potro no era nada tonto y rápidamente se dio cuenta de la insinuación. Esa Pegaso era una caja de sorpresas, podía ser encantadoramente tímida y a la vez sabía provocarlo. Bueno, ella era ahora su pareja, por decirlo así, y rogaba que siempre fuera de ese modo pasara lo que pasara. Derpy, esta noche quiero que sea especial para ambos, inolvidable. Cualquier momento a tu lado es sin duda inolvidable. La Pegaso se acercó a él y juntó sus labios con los suyos en un beso tierno. Cuando el doctor sintió que era el momento, empezó a dar besos más enérgicos. Derpy los correspondió de inmediato. Los besos se volvían más frenéticos hasta que el potro recostó a la Pegaso sobre la manta y se puso sobre ella. Él continuó con los besos apasionados, pero no únicamente en su boca, pues se deslizó por su cuello y por todo su cuerpo llenándola de besos. Él se embriagaba con su dulce aroma y suave pelaje. Para el doctor la Pegaso era un ángel de ojos divertidos. Ambos podían sentir como la temperatura comenzaba a subir. El doctor quería hacer la suya una vez más antes de tener que enfrentar la inevitable. Se odiaba a sí mismo, pero era pasa salvarla a ella y a todos. Además, si todo salía como él esperaba, regresaría a su lado. Sabía que llegaría a perdonarlo por dejarla. Dejó sus dudas a un lado y la tomó. Su interior estaba increíblemente caliente, justo como la primera vez. Ella emitía pequeños gemidos mientras el potro se adentraba más en ella. Lo tomó fuerte del cuello y acercándose a su oreja le dijo: Te amo. Doctor, ¿eso estaba pasando de verdad? El pony terrestre abrió sus ojos como un par de platos al mismo tiempo que su corazón dio un brinco. ¿Por qué no podía seguir con esa dicha? ¿Era tan difícil ser feliz para él? Maldijo cada momento ser un señor del tiempo. Pero ya no pudo pensar más debido a que su cuerpo estaba en el nirvana. Cada roce contra ella, cada momento que se adentraba más era como una droga. Cuando ambos llegaron al punto más alto de su placer, el doctor la abrazó con fuerza y dijo con todo el aliento que le quedaba: Te amo Derpy, pase lo que pase eso no cambiará. Ambos ponis se abrazaron con fuerza liberando su excitación. Agotado el potro cayó a un lado de la Pegaso, la vio a los ojos y le regaló un tierno beso en la frente para luego rodearla con sus patas. Gracias doctor por corresponder mis sentimientos, dijo Derpy en un susurro que solo el doctor pudo escuchar gracias a su cercanía, y después de eso quedó dormida. A pesar de todo, el doctor no dejaba de sentirse miserable. Quería grabar cada parte de ella en su cabeza para que su ausencia no lo volviera loco. Acarició su amarilla crin, besó sus pequeñas orejas y con sus ojos recorrió su grisáceo cuerpo. Logró ponerla encima de él y la llevó hasta la tienda, donde la acomodó y la cubrió del frío. Después se recostó a su lado. Quería atesorar cada precioso segundo a su lado. La noche continuó avanzando hasta que el doctor sintió que ya era el momento. Pesadamente se levantó y con cuidado besó la mejilla de la Pegaso. No sé si me vayas a odiar por esto, pero de algo estoy seguro, así de todas las vidas que me quedan regresaré a tu lado porque te amo. Salió de la tienda con el rostro lleno de tristeza sin antes dar un último vistazo a la dormida pony. Quería soltar una lágrima, pero eso era algo imposible para él, así que empezó a alejarse de la tienda, galopando a la máxima velocidad que sus patas le permitían. Gracias a su nueva condición equina a la que ya se había acostumbrado por completo, llegó sin demoras a la TARDIS. Rápidamente se introdujo a su interior y empezó a oprimir botones. Tenía que actuar pronto, pues mientras se dirigía ahí, se percató de más señales de que la realidad empezaba a desquebrajarse. Se cerró la puerta de la TARDIS y esta comenzó a brillar para empezar a desaparecer lentamente. Perdóname Derpy, volveré. Dicho esto, la cabina azul desapareció sin dejar ningún rastro más que la ropa que algunas veces usó el doctor en su forma humana.
Una vez más Celestia alzó el sol trayendo consigo una nueva mañana. La luz del día hizo que Derpy empezara a despertar, con su casco empezó a buscar al doctor, pero al no sentir nada se levantó extrañada. Después de percatarse de que estaba en la tienda, y que el potro café no estaba en ella, pensó que tal vez se levantó temprano y estaba aspeándola afuera, su cara solo reflejaba desconcierto al ver que tampoco se encontraba afuera. Empezó a llamarlo cada momento que pasaba sin respuesta se sentía más dolida, entonces empezó a galopar sin rumbo sin dejar de llamarlo, las lágrimas se empezaron a apoderar de ella, sintió como si estuvieran estrujando su corazón, sin pensarlo emprendió el vuelo hacia donde se encontró con él la primera vez, empezó a temer lo peor. Cuando aterrizó no lo soportó más y cayó al suelo, con sus cascos se tapaba la cara mientras lloraba con una amargura que jamás hubiera imaginado que podía sentir y todo eso se debía a que la TARDIS no estaba ahí, dándole a entender lo que temía pensar. No quería creerlo de verdad, se había ido, la había dejado sola, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Todo lo que le había dicho había sido una mentira? ¿Por qué ni siquiera se despidió? Odiaba pensar en la posibilidad de que había jugado con ella. Sin ánimos de volar volvió a Ponyville con pasos pesados, ni siquiera fue a buscar las cosas donde había pasado la última noche con él, simplemente no podía, era muy doloroso, así continuó su camino mientras arrastraba sus alas, ni ánimo tenía para tenerlas pegadas a su cuerpo. Todo el camino hacia Ponyville no dejó de soltar lágrimas por él, quería odiarlo pero no podía, no aún. Estaba de nuevo en el parque y el solo recordar las cosas que pasó con él ahí le provocaban más ganas de llorar, pero ya no podía, había llorado tanto que parecía que sus lágrimas se habían agotado, así que solo se quedó cabizbaja con un rostro sombrío. No muy lejos de donde se encontraba Derpy, una pony se percató de su aura depresiva y decidió acercarse a ella para ver qué le ocurría. Derpy querida, ¿te pasó algo? Te veo muy triste. La Pegaso alzó rápidamente la mirada para encontrarse con una vieja amiga suya, una pony de crina anaranjada y pelaje amarillento que amaba las zanahorias. Carrot. Ni siquiera pudo terminar de hablar, mucho menos explicarse, las lágrimas fluían de nuevo y la pony terrestre trató de consolar a la Pegaso. Calma, calma, Derpy. Vamos a mi casa, prepararé algo de té para que puedas calmarte, no puedes estar así. La Pegaso solo asintió, así ambas se dirigieron a la casa de Carrot que se encontraba en el centro de Ponyville. Una vez ahí que la pony de crin naranja logró calmar a su amiga, esta le empezó a contar lo sucedido, no con mucho detalle pero sí lo más importante. Pero qué potro tan canalla, no puedo creerlo. Si lo viera le daría una buena patada en la cara. Aunque quiero odiarlo por lo que hizo, aún lo amo aunque duela intensamente en mi corazón. La pony terrestre veía con pesar a su amiga alada, quería ayudarla de verdad, jamás imaginó que había pasado todo eso y como un rayo la solución llegó a su mente. Se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Ah? ¿Sí? Esta casa es muy grande para una sola pony, yo me siento sola y tú estás triste, ambas podemos vivir juntas y hacernos compañía. ¿Lo dices en serio, Carrot? Claro, querida, ¿para qué están las amigas? Gracias, gracias, gracias. Eres la mejor amiga que he tenido. Gritaba Derpy mientras abrazaba a su vieja y gran amiga. La verdad estaba muy agradecida, pues vivir otra vez en la soledad y en esa casa que tenía el recuerdo más grande con él sería una pesadilla. Se despidió momentáneamente de la pony zanahoria y se dirigió a su aún casa a recoger algunas cosas. Entrada la tarde ya estaba de regreso en la casa de Carrot. Sé bienvenida, Derpy, a tu nueva casa y no te preocupes, sé que lograrás olvidar a ese canalla. La Pegaso solo le pudo responder con una pequeña sonrisa, sería bueno comenzar de nuevo lejos de todo lo que le recordaba a él, pero olvidarlo era algo que aún no estaba segura de lograr. Las semanas pasaban rápido, ya se había cumplido un mes desde que el doctor se había ido y Derpy parecía que se había compuesto un poco de aquella experiencia, pues vivir con su amiga Carrot sin duda le había ayudado más de lo que pensó. La Pegaso continuó con su trabajo en la entrega de correo por todo Ponyville y las cosas parecían volver a la normalidad como si nunca hubiera llegado aquel pony terrestre. Pero un día mientras Derpy entregaba algunas cartas cerca de la casa de Applejack se sintió terriblemente mal, estaba muy mareada tanto que no podía seguir volando, aterrizó bruscamente y se quedó bajo la sombra de un árbol de manzanas, se sentía muy débil. ¿Qué pudo provocar ese mareo? Lo peor era que ahora tenía unas ganas incontrolables de vomitar. Para su alivio apareció la hermana pequeña de Applejack, esta se acercó a Derpy, era evidente para ella también que la Pegaso estaba mal. ¿Necesita ayuda, Derpy? Sí, Apple Bloom, no quiero ser una molestia, pero ¿me ayudas a llegar con un médico? No me siento bien, me cuesta volar. Por supuesto, tranquila, llamaré a mi hermano Big Mac para que le ayude.
Después de un rato la pequeña Potra regresó con su hermano mayor. Big Macintosh era bastante grande así que pudo cargar a Derpy sin problemas. Sin demora la llevaron al médico. Una vez ahí que la pudieron atender llegó Carrot gracias a que Apple Bloom había ido a buscarla a petición de la Pegaso. Cuando llegó le agradeció enormemente a los miembros de la familia Apple y les pidió retirarse. Ahora ella cuidaría de su amiga. Un rato pasó antes de que Derpy saliera por fin del consultorio. Se despidió del médico y caminó en silencio hacia su amiga. Hay que ir a casa, Carrot. Pero Derpy. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te dijo? La Pegaso vio directo a los ojos de su amiga mientras unas lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Me dijo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí lo está y yo también. Wow, esa sí es una enorme noticia. ¿Cómo te sientes? Derpy lloraba pero a la vez sonreía. Era una mezcla muy rara que no se puede describir, pues cómo hacerlo cuando recibes una noticia así. Sientes que el mundo gira centésimo octogésimo. Estoy feliz, Carrot. Voy a tener una bebé. Mi bebé. ¿Lo puedes creer? Sin duda es algo hermoso pero Carrot temía seguir hablando pues podría deprimir de nuevo a su amiga. Sin embargo era algo que debía enfrentar. Pero dime, el padre es aquel potro, ¿verdad? Del rostro de la Pegaso se borró repentinamente la sonrisa. Era verdad lo que decía Carrot. Sin duda el doctor era el padre, aunque eso ya no importaba, él ya no estaba. Este bebé es solo mío y lo cuidaré de todo, jamás le faltará amor, de eso puedes estar segura. Sus palabras eran frías pero seguras. Ese bebé era lo más preciado que venía en camino y sin duda daría su vida por él o ella. Así ambas Ponies regresaron a su casa. La vida de la Pegaso cambiaría de nuevo, pero esta vez sería fuerte y no permitiría que el pasado la entristeciera de nuevo. Aunque el bebé era la muestra del amor que alguna vez sintió por el doctor, este ya empezaba a formar parte de su pasado y ella debía seguir adelante. Yo cuidaré de ti, mi pequeño Muffin, de todo y de todos. Diciendo esto para sí misma se perdió en el ocaso mientras volvía a casa acompañada de su amiga. Era obvio que se había vuelto más fuerte, debía serlo para ella misma y sin duda lo sería para su bebé. Bueno, gente bonita que lee mi fic, esto es todo por el momento y espero que dejen reviews diciéndome sus comentarios o críticas, siempre son bien recibidas y esta vez prometo no tardar tanto en actualizar. See you every Ponji. MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Era otro típico día en Ponyville y Derpy estaba por concluir su ronda diaria de entrega de cartas y paquetes. A pesar de lo mucho que le gustaba ese trabajo, ese día en particular no estaba del todo contenta, pues exactamente se cumplían 5 años desde que se había ido. Después de entregar su última carta, descendió a tierra para poderle dar descanso a sus alas, se acomodó en una banca en el parque, y de su maleta sacó un par de muffins. Hace mucho dejó de comer en las mesas de la oficina de entregas, prefirió alejarse de los problemas. Al pasar de los años se había vuelto un poco más dura, pero igual no había dejado de ser aquella despintada y soñadora Ponji. Sus ojos se habían perdido en el cielo, veía como otros Pegasos empezaban a mover las nubes para hacerlas llover de un momento a otro. Con eso su mente viajó por un momento al pasado, a todas esas veces que derramaba lágrimas sin parar y todo a causa de aquel equino que había llegado del espacio. Rió un poco para sí misma, todo ese tiempo solo había sido una tonta potrilla enamorada y en algunos momentos deseo con toda el alma jamás haberlo conocido. Así una vez más quedó atrapada en sus pensamientos. Mientras tanto, en el flujo temporal viajaba aquella cabina azul denominada TARDIS, que era dirigida por el potro café. Este no dejaba de ver las pantallas y tratar de localizar el centro de anomalía de la realidad, la causante de que tuviera que dejar su amada. Se sentía frustrado por esa y mil razones más, ya que había seguido la anomalía por varios momentos del tiempo sin dar con ella. Realmente empezaba a temer que no llegara a tiempo. En eso una de las pantallas empezó a brillar con más intensidad. Por fin había localizado la fuente del todo el problema, no tenía tiempo que perder. Tecleó algunas cosas y la TARDIS se movió más rápido aún antes de desaparecer. Una vez más reapareció la TARDIS en medio de Canterlot en ruinas. Salió rápidamente de la cabina azul para que su rostro se llenara de horror al ver el escenario, pero no tenía tiempo que perder, ya por fin sabía lo que pasaba y cómo repararlo gracias a su máquina. Sin más demora empezó a galopar hasta que a lo lejos divisó un gran destello de luz y en lugar de detenerse aumentó más la velocidad, y cuando estaba a pocos metros encontró a 6 Ponies rodeadas de una esfera de luz. Podía jurar que esas Ponies las había visto mientras paseaba por las calles de Ponyville, pero ese no era el momento para los recuerdos.
De la esfera de luz pudo ver cómo salía un rayo de los colores del arco iris, que chocaba contra un rayo rojo que provenía de un ser extraño con alas de Pegaso y cuerno de unicornio. Otra vez su mente se enfocó en Derpy, debió preguntarle más cosas sobre su mundo, pero jamás creyó ver este tipo de cosas. A unos metros de aquel espectáculo de fuerzas divisó a una pequeña pony también con las mismas características del que había visto antes atacar. La mirada de la pequeña estaba llena de angustia y preocupación. La ágil mente del doctor empezó a comprender lo que estaba pasando y llegó a la conclusión de que este era el momento clave para evitar que la realidad de aquel mundo colapsara. Se dio cuenta que el rayo rojo estaba ganando ante el rayo arcoíris. Eso no podía ser bueno. Empezó a acercarse a la pequeña y peculiar pony. Se veía que estaba peleando consigo misma. Mientras caminaba hacia ella, dedujo que su participación podía decidir sobre el destino de la realidad. Al llegar junto a la potra empezó a hablar con tranquilidad. Debía hacerlo pues no sabía cómo podía reaccionar ella. Hola pequeña pony, sé que tienes miedo, puedo verlo en tus ojitos, pero debes escucharme y tratar de creerme. Si no intervienes ahora el futuro dejará de existir. El doctor puso su casco sobre la melena de la potrilla y la acarició. Después de eso se dio media vuelta y empezó a alejarse con la esperanza de que ella entendiera lo que dijo. A pesar de ser un señor del tiempo, no podía intervenir mucho pues podía provocar más problemas espacio-tiempo. Se dio vuelta para ver de nuevo a la pequeña, pero esta ya no estaba en ese lugar, se encontraba junto al otro potro extraño. Ambos recibían el rayo de arco iris. Después de eso cabalgó de nuevo a la TARDIS para revisar las cifras de la anomalía y esperar que ésta empezara a restaurarse, y en efecto para su alivio todo parecía que volvía a la normalidad poco a poco. Una vez más, solo una pequeña intervención como señor del tiempo había arreglado las cosas. Sin pensarlo empezó a teclear algunas coordenadas. No podía esperar regresar con su Pegaso. Se encontraba muy feliz, no solo había salvado la realidad sino que también a ella. Ya estaba de nuevo en camino a través del flujo temporal cuando en una de las pantallas de la TARDIS mostró algunas ecuaciones. El potro las leyó con atención y se sintió un poco frustrado. ¿Por qué demonios me pasa esto? Si quiero que la realidad quede arreglada, debo llegar 5 años después de que deje a Derpy. Demonios, yo no quería eso. Frustrado dio un fuerte pisotón con sus patas, suspiró resignado. Al menos volvería a su lado, pero temía las consecuencias. Pero de ser necesario, volvería a enamorar a su Pegaso. Solo rogaba de que siguiera siendo suya. Se sentó mirando las pantallas. Pronto llegaría. De regreso en el parque de Ponyville, Derpy aún seguía perdida viendo a los Pegasos moviendo las nubes. No muy lejos de donde estaba sentada la Pegaso, una pequeña unicornio de pelaje lila y crin amarillenta con unos ojos del mismo color, se acercaba trotando con sus pequeñas patas. Derpy volteó debido al ruido del pequeño trote. Cuando vio a la potrilla, esta se abalanzó sobre la Pegaso. Mami, mami. Te encontré, mami. Oh, mi Dinky. Mi pequeña Muffin, ¿qué haces aquí? La tía Carrot me trajo a jugar y te vi, mami. Mientras Derpy abrazaba a su hija, apareció Carrot con una gran sonrisa. Hola Derpy, qué bueno que te vimos. Vamos a casa antes de que empiece a llover. Yo prepararé algo rico de comer. La pony zanahoria sabía perfectamente que ese día en particular era difícil para su amiga. Aunque habían pasado ya algunos años, era evidente que no lo había olvidado. La Pegaso tomó a su pequeña Muffin y la colocó en su lomo. Esta la abrazó con fuerza. Te quiero, mami. Yo también te quiero mucho, mi Muffin. Así las 3 ponies regresaron a su casa. Derpy amaba a su hija Dinky sobre todas las cosas. Carrot también quería mucho a la pequeña unicornio. Las 3 se habían vuelto una pequeña familia. Aunque el corazón de Derpy aún estaba triste, sin duda su hija era ahora todo su mundo. Bueno, mis queridos lectores, aquí termina Tiempo de Burbujas, pero antes de que me crucifiquen deben saber, aquí no termina esta historia. Pronto vendrá la segunda parte. Solo necesito su opinión de seguirla aquí mismo o que sea fica parte. Espero sus reviews con sus comentarios, ideas o críticas, no sé, jejejejeje. Nos leemos luego. De MLP Fanfic. Tiempo de Burbujas por Kuro Derpy. Derpy al habla. Irieberry Ponji. Aquí su amiga Derpy. Extrañaba a todos los lectores que me siguieron en mi singular aventura, pero no se crean que los he olvidado. Por eso les traigo noticias tan dulces como mis Muffin. Pueden revivir mis aventuras junto con el doctor en mi nuevo blog dedicado a Tiempo de Burbujas. No les voy a decir las sorpresas que tengo preparadas para el futuro, pero sí les puedo decir que ahora podrán saber más de mis aventuras. No sean tímidos. Pasen a ver y los recibiré a todos con una gran bandeja de mis muffins extra especiales. askbulletime.tumblr.com